Buenos días. Bienvenidos. Vamos a la Biblia, ¿qué le parece? Al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Dice lo siguiente: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Y si en algún lugar no los recibieren ni os oyeren, salgan de allí y sacudan el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén, amén, amén. Mire, el tema que vamos a ver el día de hoy, pues yo estaba meditando sobre la temática del pasaje, y la realidad es que es una cosa muy motivadora que Dios nos llama a todos los que le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Él nos llama, o sea, llegamos a la salvación respondiendo a un llamado de parte de Dios a la reconciliación. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez que estamos reconciliados con Dios, Dios nos llama a que crezcamos en nuestro compromiso con Él. Esa es una constante. En todos los hijos de Dios, Dios siempre va empujándonos a una mayor madurez como creyentes, a un compromiso más profundo con Dios, con su reino, con su iglesia. Pero lo precioso de todo esto, hermanos, es que Dios, cuando nos llama y nosotros nos atrevemos a responder obedientemente el llamado de Dios para comprometernos, para dar pasos de fe hacia adelante, para servirle a Él, para sembrar en su obra, porque todo esto es compromiso. Lo precioso es que cuando nos atrevemos a creerle a Dios y respondemos a su llamado, ¿qué cree usted que Dios hace? Nos respalda. Dios nos respalda. Dios llama, pero también Dios respalda. Nosotros tenemos un Dios hermoso, increíble, todopoderoso, y que además es consciente de nuestra debilidad como personas, como individuos. Dios sabe que nosotros batallamos para creer en que Él tiene el poder para hacer cosas en nuestra vida. Sin embargo, Él siempre extiende, vamos a decir, la oportunidad a todos los creyentes para que den pasos en su compromiso con Él, en su entrega hacia Él, en su servicio hacia Él. Y conforme nosotros vamos obedeciendo, podemos ir viendo la mano de Dios metida en los diversos aspectos de nuestra vida. Y eso, hermanos, para nosotros debe ser algo motivante, de que cuando nos empezamos a adentrar más en nuestro amor por Dios, en nuestro servicio por Dios, en lo que sacrificamos por amor a Él, debemos saber plenamente ciertos que Él nos va a bendecir más, que Él nos va a respaldar más, que Él va a estar con nosotros en todo momento. Esto fue precisamente lo que experimentaron los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesús. Fíjense, ellos, ¿cómo empezaron los 12? ¿Empezaron así de 0 a 100 en un segundo? Por supuesto que no. No empezaron así. Y nosotros hemos venido predicando según el pasaje, ¿verdad?, que toque. Pero nosotros ya hemos enseñado que el compromiso de los apóstoles no fue de 0 a 100 en un par de días. Esto no ocurrió así. Acuérdense que al principio los apóstoles fueron llamados a ser simplemente seguidores de Cristo.
no de tiempo completo, ahí como que lo buscaban, iban donde él predicaba, iban donde él hacía milagros y ahí estaban cerca, ¿ok? Pero no estaban de tiempo completo. Después fueron llamados a dejarlo todo para seguir a Jesús, estar de tiempo completo con él para aprender intensivamente la doctrina que traía Jesús, para ser testigos de primera mano de todo lo que Jesús estaba haciendo. Entonces fueron llamados a estar ahí con el maestro, pero ellos estaban, vamos a decir, hasta cierto punto como protegidos, porque Jesús no les pidió nada, solo tenían que estar con él, solo tenían que oírlo, escucharlo, aprender, retener en su corazón la palabra, y solo tenían que ser testigos de los milagros. Era todo lo que ellos tenían que hacer. Hasta ahí suena un poco fácil, ¿no? ¿O no? Pero después fueron enviados a poner en práctica lo que habían aprendido, que es justamente lo que ocurre en este pasaje. Como si nuestro Señor dijera, bueno, muchachos, pues ya llevan un tiempito acá y ya es tiempo de que empiecen a trabajar para la obra. Ya es tiempo de que toda esa doctrina que aprendieron la pongan en práctica. Ya es tiempo de que empiecen a dar un fruto para el reino de Dios. Si usted se da cuenta, hay una evolución en el compromiso. Primero seguidor, así ocasional, después seguidor de tiempo completo, escuchando, aprendiendo, viendo, reteniendo, meditando, pero ahora iban a ser enviados para que ellos ahora fueran actores de la obra de Dios, que ya no solo fueran testigos, sino obreros actuando en pro del reino de los cielos, lo cual es un cambio significativo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, como dicen por ahí, no es lo mismo ver los toros detrás de la barrera. Es como, oye, ¿viste ese capotazo que hizo nuestro Señor? ¡Ole! Y ahí todos los demonios se van a la barrera, ¿no? Y aplaudiendo, ¡ole, Jesús! No es lo mismo eso que Jesús les dice a los 12, bueno, mijos, bájense, agarren su, ¿cómo le llaman a la capa? Capa, ¿verdad? Entonces, agarren su capa, ¿no? Y pónganse a torear. No es lo mismo, hermanos, ¿ok? Porque eso, hay un cambio completamente. Ya cuando tú estás involucrado directamente en la obra, y ojo, no piense usted, porque yo sé que alguien puede pensar, bueno, el mensaje de hoy va a ser para los que tienen un llamado a ser pastor. No, porque todos tenemos un llamado a servir en el reino de Dios, a comprometernos en el reino de Dios y a responderle a lo que Dios nos está pidiendo que cada uno de nosotros hagamos, hermanos. Todos en el reino de Dios somos útiles con un propósito. Fuimos salvados por un propósito, con una razón, hermanos. Algo aportamos todos en el reino, el que es pastor, el que es maestro, el que sugiere, el que es cantante, el que es músico, el que simplemente sale y que se congrega fielmente, el que siembra con sus finanzas de manera sistemática, el que llega y da testimonio de lo que pasó en su semana, el que viene con palabras de ánimo para los demás hermanos que están en la asamblea, pero todos aportamos al reino de Dios, todos, ¿ok? Entonces el sermón de hoy no es un sermón para futuros apóstoles o futuros pastores o evangelistas, no, es para todo creyente, hermanos. Amén. Entonces, fíjese, pasaron los apóstoles de ser testigos, oyentes, ahora a poner en práctica todo lo que habían aprendido. Y hasta aquí, hermanos, la evolución del compromiso de los apóstoles va a medio camino, porque posteriormente estos 12 hombres iban a llegar a ser el fundamento de la iglesia cristiana. Es decir, el compromiso de ellos todavía iba a crecer muchísimo más. Obviamente nadie sabe hasta dónde Dios te va a utilizar. Cuando tú te reflexionas sobre tu presente, sobre tu situación actual, tú piensas, Dios me está llamando a que dé un paso aquí, un paso allá, pero a veces uno no piensa hasta dónde Dios nos puede llevar. Esos 12 hombres ni por aquí pensaron que toda la iglesia cristiana iba a ser establecida bajo el fundamento de su enseñanza. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque lo dice la Biblia, lo dice la Escritura, y además no perdamos de vista que cuando la iglesia cristiana nace en el siglo I,
no estaba escrito el Nuevo Testamento. Dependían completamente ¿de qué? De la predicación de estos 12 hombres. Bueno, 11, ¿no? Porque pues ya sabemos que uno fue el traidor, pero después fue sustituido por otro. Pero 11 de estos 12, su predicación iba a establecer la doctrina sobre la cual iba a empezar a operar la iglesia cristiana del siglo I. Obviamente fueron llevados paso a paso. El nivel de compromiso y de servicio con Dios fue creciendo. Del mismo modo que el nivel de respaldo de Dios sobre sus vidas. Y yo creo que todos aquí podemos dar testimonio de eso, que conforme nos hemos acercado más a Dios, nos hemos atrevido a creerle más a Dios y a comprometernos más con Él, podemos decir honestamente, sí, y al mismo tiempo hemos visto cómo Dios ha respaldado todo lo que hemos hecho. Amén. Entonces vamos al pasaje, hermanos, dice Marcos 6. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Cuáles son los espíritus inmundos? Pues los demonios, ¿ok? Los demonios. Ahora, yo voy a citar un par de versículos de un pasaje paralelo. Es decir, esto que ocurre también lo escribe Mateo y Lucas, pero Lucas hay un par de detalles adicionales que no escribió Marcos y que vale la pena traerlos a la predicación de hoy. Así que si usted se va a Lucas 9:1, por favor, vamos a ver qué dice. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ok, entonces vemos un poquito más ampliado el comentario, porque Marcos dice, llamó a los 12, los envió de dos en dos y luego les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Pero Lucas nos aclara que después de que Dios los llama, de que Jesús los llama, dice, les da poder y les da autoridad. Menciona dos cosas que Jesús les delega a los discípulos. Mire, para cuando ocurre este pasaje, los estudiosos opinan que ya había transcurrido aproximadamente 1 año y medio de que estos 12 hombres estaban con Jesús. 1 año y medio, 18 meses de estar con el maestro recibiendo la papita en la boca, ¿no? Como hay mi Gerber espiritual, a ver, avioncito. Entonces, nuestro Señor tenía 18 meses alimentando a estos 12 hombres. Ellos estaban viendo, habían sido testigos de cómo su maestro tenía poder y autoridad sobre todas las enfermedades. Ellos habían visto cómo ningún enfermo se le resistió a Jesús. Ellos habían sido testigos cómo los demonios más tremendos se sujetaban a la voz de Cristo, y que cuando Cristo les decía, sal de ese hombre, por más perverso que fuera el demonio, tenía que soltar esa alma y dejarla libre. Ellos habían sido testigos de cómo Cristo tenía plena autoridad sobre la muerte física. Ya para este momento habían presenciado por lo menos un par de resurrecciones. Jesucristo ya había resucitado y días antes había resucitado a la hija de Jairo. Entonces ellos, fíjense nada más, había ido creciendo su nivel de entendimiento de quién era Jesús, su capacidad, su poder, la autoridad de su maestro. También habían sido testigos de cómo Jesús había gobernado sobre las fuerzas de la naturaleza. Cosa no menor, imagínense de repente un nortazo como los que nosotros vivimos en Veracruz, y usted dice, no, pero yo quiero ir a la playa, y reprende el norte, y se calma todo. Es una cosa impresionante, ¿no? No conforme con mostrar autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, Cristo fue más allá y mostró autoridad sobre las leyes de la física también. Jesús caminó sobre el agua. Además, Jesús, un agua que estaba en un vaivén, agitada por una tormenta, calmó el agua. Es como, quieta, ¿no? Para estos 12 hombres, en este momento, 1 año y medio después de estar con el maestro,
Era evidente que ya había un cierto nivel de convencimiento de que Jesucristo debería ser el Mesías prometido, de que es muy probable de que Jesús era Dios. Con toda esta evidencia recopilada a lo largo de 1 año y medio, estos 12 hombres, su nivel de convicción respecto de quién es Jesús había crecido bastante. Obvio, su convencimiento no era perfecto, no era total, no era absoluto. Todavía tenían una fe muy imperfecta, muy débil todavía. Pero por lo menos para este tiempo, cuando Jesús los llama y los reviste de poder y autoridad, ya había un cierto conocimiento y una cierta convicción. La convicción siempre va creciendo, el conocimiento va creciendo, ¿ok? Pero acá ellos ya tenían claro, Jesús es el Hijo de Dios, con sus dudillas si usted quiere, pero bueno, un cierto nivel de convicción. Y dice la Escritura que Jesús les delega a los 12 hombres poder y autoridad. Dos cosas que pueden parecer sinónimos, pero que no son sinónimos, son cosas distintas, ¿ok? Porque el poder, hermanos, se refiere a una capacidad inherente para hacer algo. Algo que en este caso no se puede hacer de manera natural, sino que es evidente que tiene su origen en el mundo espiritual. Por ejemplo, sanar un enfermo. Sanar un enfermo requiere poder. Un poder que no puede venir por un medio natural, ¿ok? Salvo que le suministremos un antibiótico a alguien que está enfermo. Pero así nada más te ordeno que tú te sanes y la persona quede completamente sana de cualquier padecimiento, un leproso, un epiléptico, una persona con cáncer o lo que sea, y que solo a la voz de un discípulo de Cristo la persona se sane, nos habla de poder, ¿ok? La segunda cosa que Jesús les da es autoridad, y la autoridad se refiere a la libertad para actuar. Libertad para actuar, hermanos. Es como si nosotros, mire, un guardia nacional. Un guardia nacional puede llegar a un lugar donde hay conflicto, ¿no? Y con su pistola y todo, y poner orden en ese lugar. Tiene poder, ¿no? Pero si ese guardia nacional no tuviera autoridad, no le harían caso, aunque tuviera el poder. Es como si, vamos a decir, usted va en la carretera, en una carretera federal, y dice máxima 80 kilómetros. Y nada, que usted va a 160 y rebasa un tránsito estatal. Y el tránsito estatal le prende la sirena y ¡uy! Lo para, ¿no? O un tránsito municipal y lo para. ¡Uy! ¿Qué pasó, jefe? ¿No? Así como, ¿qué fue? ¿Cómo? ¿No? Y le dice el tránsito municipal, oiga, es que esta carretera federal es de 80 la máxima y usted va a 160. La persona que va sentada ahí, inmediatamente que ve que dice municipio de Boca o como usted quiera, le podría decir, ay jefe, sí, ¿verdad? Lástima, usted podría no hacerle caso. No, pero sí, ya lo sé, pero pues usted no tiene autoridad aquí. Aquí tiene que venir un guardia nacional a detenerme y ponerme la infracción. ¿Sí o no? Ay, pastor, no había pensado esa. A ver, no se lo digo para que ande haciendo eso. Simplemente lo quiero poner como un ejemplo. Entonces, se requiere autoridad para hacer cosas también, ¿no? O sea, una cosa es el poder y otra cosa es la autoridad. La autoridad tiene que ver con libertad de acción. Entonces, Cristo les da a sus 12 discípulos poder y les da autoridad. Les da las dos cosas. De modo que los discípulos podían llegar a hacer milagros, a hacer sanidades. Tenían el poder para sanar enfermos. Pero también ellos tenían autoridad para ordenarle a los demonios que estaban dentro de la gente, como suelta a esa persona y sal de ahí.
Y los demonios no podían decirle que no. Los demonios no podían resistirse a un mandato de los apóstoles. ¿Por qué no podían resistirse? Porque ellos llevaban la autoridad ¿de quién? De Cristo, una autoridad delegada, hermanos. Y en el mundo espiritual esto funciona perfecto, hermanos. Aquí no es como en el mundo natural, que a veces uno no quiere sujetarse. No, en el mundo espiritual, cuando Dios da una orden, se cumple. Y cuando Dios delega su autoridad en hombres, aunque sean hombres imperfectos, el mundo espiritual se sujeta, hermanos. Así que Cristo les da poder, Cristo les da autoridad y los envía. Así que ellos no podían ser cuestionados por absolutamente ningún demonio, como diciéndole, ¿y tú qué? ¿A mí por qué me vas a sacar de este cuerpo? Yo sé que tú has dicho mentiras, yo sé que tú has tenido malos pensamientos, yo sé que tú has engañado gente, yo sé que tú a veces te has quedado con el cambio que no debes. Mire, no podían cuestionar nada, porque aunque fueran hombres imperfectos, llevaban una autoridad perfecta de Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, les dijo, les doy mi poder, les doy mi autoridad y vayan y prediquen. Vayan y prediquen. Y ellos obedientemente fueron. Ahora, fíjense, la misión principal de estos 12 hombres no era andar haciendo milagros. Ese nunca fue el propósito. Y acá Lucas, el escritor, nos los dice un poco con más claridad. Si nos vamos a Lucas 9:2, dice, los envió ¿a qué cosa? A predicar el reino de Dios. Eso fue lo más importante, hermanos. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Es decir, si en el camino tú te topas con una persona que tiene necesidad, cubre su necesidad. Cubre su necesidad. Dice, pero no perdamos de vista que el asunto medular, hermanos, de todos los creyentes es la predicación del evangelio. Todos estamos llamados a predicar el reino de Dios. Todos, sean pastores, sean maestros o no sean maestros, ni pastores, ni ujieres, ni cantantes, ni nada. Todos, usted y un servidor, estamos llamados a predicar el reino de Dios. Ahí con nuestra familia, ahí con los vecinos, ahí con los compañeros de la oficina, con todos nosotros tenemos que llevar el mensaje del reino de Dios. Llevar el mensaje del reino de Dios. Hay un orden en las cosas. Si usted se da cuenta, lo primero que menciona Lucas es, los envió a predicar. Porque ¿de qué sirve, hermanos, que nosotros vayamos haciendo campañas de ayuda material si nos olvidamos de la predicación del evangelio? Hay un orden. Lo más relevante siempre es el aspecto espiritual, la salvación de las almas, porque somos conscientes de que necesidad material hay mucha, hermanos. Vivimos en un mundo lleno de gente necesitada, gente enferma, gente con pocos recursos económicos, gente que está en situaciones de injusticia, personas que están padeciendo tremendamente. Y sabemos bien todas las necesidades que hay en nuestro planeta, en nuestro país, en nuestro estado y en nuestro municipio. Pero por encima de todas esas necesidades, lo más relevante siempre es llevar el mensaje de reconciliación, la predicación del reino de Dios. La predicación del reino de Dios. Ahora, fíjese, Jesús les dice, vayan y prediquen el reino de Dios. Es decir, no vayan y prediquen lo que ustedes quieren. Porque tampoco se trata, hermanos, de llegar y predicar un mensaje que no es el mensaje del reino. Hay que predicar el mensaje que sí es del reino. Y esto puede parecer como una obviedad, pero no es una obviedad. Es tan fácil caer en la trampa de predicar lo que la gente quiere oír, lo que le agrada, lo que le motiva, lo que le inspira. Pero nosotros debemos de tener claro que el mensaje del reino no es un mensaje ni moral, ni social, ni motivacional. El mensaje del reino es un mensaje que anuncia el pecado de la humanidad y el perdón de parte de Dios.
otorgado gratuitamente por medio de la fe en el sacrificio, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema central del Evangelio, hermanos. Hacerle a ver a las personas su necesidad de reconciliación con Dios y llevarles la buena noticia de que Dios está dispuesto a perdonarlos y a adoptarlos como sus hijos si ellos ponen su fe y su confianza en Jesucristo. Este es el mensaje medular, hermanos, no otra cosa. ¿Okay? Y hay que por eso evitar caer en la tentación de predicar simplemente promesas de prosperidad, promesas de bienestar, promesas de crecimiento, promesas de abundancia. No, el mensaje tiene que tener este punto central. Ahora, cierto es que cuando nosotros somos reconciliados con Dios, Dios nos empieza a bendecir. Y como yo dije al principio, mientras vamos dando pasos en nuestro compromiso, en nuestra fe con Dios, el nivel de respaldo divino va creciendo, hermanos. Y ese respaldo lo vamos a ver en dos planos, tanto en el plano espiritual como en el plano natural. Y el pasaje de hoy es justamente lo que enseña, hermanos. El respaldo de Dios en los dos planos, en lo espiritual y en lo natural, ¿ok? Pero uno debe evitar caer en la tentación de predicar simplemente lo que a la gente le pueda agradar, ¿no? Hay que llevar un mensaje de reconciliación recordando el pecado de la gente. Ahora, también uno tiene que evitar caer en la tentación de predicar el testimonio, porque a veces uno piensa, bueno, pero si yo predico mi testimonio, eso es lo más importante. No, lo más importante siempre va a ser la doctrina del Evangelio. ¿El testimonio de qué nos sirve? Nos sirve para adornar la doctrina, hermanos, pero no es el mensaje medular. Mire, si busca por favor en su Biblia, Tito capítulo 2, versículo 10. Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces el testimonio sirve para adornar la doctrina, hermanos, pero no es en sí el punto medular de lo que nosotros predicamos. Entonces, cuando usted va a evangelizar a un pariente, a un vecino, usted debe tener claro de anunciarle que necesita arrepentirse del pecado, necesita poner su fe, su confianza en Jesucristo y que Dios lo va a perdonar. Sin importar qué tan grande haya sido la maldad o el pecado que se haya cometido, Dios es grande en perdonar, Dios es grande en misericordia, ¿ok? Pero bueno, regresamos a nuestro pasaje, dice Marcos 6:7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Obvio, aunque el nivel de convicción no era perfecto, como le dije hace un rato, ni su confianza era absoluta o total, ni perfecta, había llegado el momento de ser enviados para servir al Señor que los estaba llamando. Siempre hay un momento donde Dios nos va a enviar, hermanos, donde vamos a tener que dar un paso adelante en nuestro compromiso, donde quizás ese paso adelante nos va a incomodar, o va a implicar un sacrificio, o va a implicar un cambio en la agenda, o un cambio en nuestro estilo de vida, lo que sea, pero Dios siempre nos va llevando a un mayor nivel de compromiso con Él, de fe en lo que Él pueda hacer en nuestras vidas. Nos salva, recibimos la enseñanza, venimos a la iglesia, somos entrenados, pero Dios siempre nos va a empujar a que vayamos a más y a más. Es como el que viene, se salva, vamos a decir, y dice, bueno, pues yo estaba acostumbrado a ir el 24 de diciembre y en la Semana Santa, ¿no? Vamos a decir, ahí se salva y tenía esa doctrina de congregarse en esas fechas especiales. Pero Dios lo va a incomodar y le va a decir, no, ¿cómo que fechas especiales? Por lo menos empieza a ir una vez al mes. ¿Va? Entonces empieza a ir por favor, no estoy hablando de nadie en particular, ¿ok? Entonces empiezas a ir una vez al mes, pero Dios un día te va a incomodar y te va a decir, no, bueno, ya, es tiempo de que. Entonces la persona dice, sí, Señor, yo me voy a
Me voy a comprometer, voy a ir cada 15 días, ahora sí, de verdad. Y así va, hasta que de repente te vemos muy seguido, ¿no? De repente te quieres involucrar en algo, de repente empiezas a bendecir a la gente, te empiezas a llevar con los hermanos, tienes una palabra de fe, una palabra de esperanza para otro hermano, tú le siembras bendición con lo que dices y Dios te empieza a utilizar. Pero sabes, en todo ese proceso vas a empezar a ver cómo Dios está respaldándote más y más en tu vida. Así ocurre, hermanos. ¿Ok? Entonces Jesús los comenzó a enviar de dos en dos. Aunque su conocimiento no era perfecto, aunque su fe no era perfecta, aunque su persuasión no era absoluta ni total, Jesús los envió. Y esto quiere decir para nosotros, hermanos, que no necesitamos llegar a un nivel de convicción absoluto, ni a un conocimiento doctrinal idóneo, sino que desde la etapa de la vida espiritual en la que estamos, desde ahí podemos ser útiles a Dios. Desde ahí nos podemos empezar a involucrar más con Dios. No te esperes a que digas, no, pero yo quiero que se terminen todas las series del Nuevo Testamento para involucrarme. Bueno, llevamos 15 años como iglesia y todavía no terminamos el Nuevo Testamento. O sea, si tú esperas a darle toda la vuelta, ¿no? Para cuando vamos a la segunda vuelta, ahí sí, Señor. No te esperes. Obvio, esto es una respuesta individual a un llamado de parte de Dios, ¿ok? Pero bueno, fíjense, Jesús les da poder, les da autoridad y los envía de dos en dos. Pero hay algo importante de tomar en cuenta porque dice, si busca por favor en su Biblia, Mateo 28, verso 18, Mateo 28, 18 en adelante, dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sobre la base de qué Cristo nos delega poder y autoridad a los creyentes? Nosotros no somos los 12, nos queda claro, ¿ok? Pero nosotros somos de los discípulos de Jesús, somos seguidores de Jesús. Y a los seguidores de Jesús, Cristo nos dejó esta instrucción. Y nos dice primero, toda potestad me es dada. Cuando Jesucristo es asesinado en la cruz y Él resucita al tercer día, hermanos, Cristo está venciendo a la muerte. La muerte no lo pudo detener. Y Él regresa a la vida, regresa con un cuerpo nuevo. Se le aparece a sus discípulos y cuando está a punto de ascender al Padre, Él les dice esta instrucción que ya no es solo para los 12, sino para todos los seguidores de Jesús. Y antes de delegarnos, hermanos, una responsabilidad, lo primero que hace Cristo es recordarnos, toda potestad me es dada. ¿Qué quiere decir esto? Toda autoridad. Toda autoridad, ¿quién la tiene? Nuestro Señor Jesús. En el mundo espiritual no hay absolutamente nadie con más autoridad que Cristo, hermanos. Ni Satanás, ni Belcebú, ni cualquier demonio que a usted se le pueda ocurrir, ninguno de ellos tiene más autoridad que Jesús. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Jesús venció la muerte. Jesús derrotó a los principados y potestades. Los derrotó completamente. ¿Ok? Así que sobre esa autoridad, sobre esa conquista, Jesús nos delega a nosotros esta misión de ir y hacer discípulos. Como si Jesús nos dijera, miren, a la predicación de ustedes, el reino va a estar en acción. A la predicación de ustedes, el Espíritu Santo va a estar trabajando en el corazón de los que escuchan. Porque ya no va a haber manera de que el reino de las tinieblas detengan la predicación, porque toda autoridad, dice Cristo, ya le fue conferida a Él. Y cuando nosotros actuamos en el nombre de Cristo,
lo hacemos confiados en esta autoridad, en esta conquista que Él tuvo. Así que no va a haber manera en la que los demonios puedan detener la predicación. La podrán estorbar, pero no la pueden detener permanentemente, hermanos. Quizás por algún momento, pero la palabra de Dios, hermanos, va predicada con autoridad, con poder, y el que hace la labor de convencimiento es el Espíritu Santo. Uno predica y el Espíritu Santo inmediatamente empieza a persuadir a la gente de que es culpable, de que se merecen el infierno, de que están destinadas a la condenación eterna. Entonces uno sigue predicando bajo esa confianza, y hay personas que entregan su vida a Jesús. ¿Por qué ocurre eso? Porque aunque por mucho tiempo hayan estado bajo la autoridad de Satanás, cuando escuchan el mensaje del Evangelio, en ese momento los demonios tienen que soltar a la persona, y la persona tiene entonces la facultad de tomar una decisión en libertad. Cuando la gente se entrega a Jesús, obviamente son rescatados del reino de las tinieblas, son traídos completamente con poder al reino de Dios. Pero nosotros vamos, predicamos y hacemos discípulos sobre esta confianza y bajo esta autoridad conquistada por nuestro Señor. Amén. Marcos 6:8, nos regresamos a nuestro pasaje. Entonces Jesús los envía. Pero miren, a la vez que los envía, les da un mandato muy interesante, muy peculiar. Porque dice el verso 8, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y esto es una cosa interesante, curioso, ¿no? O peculiar, porque ¿por qué Cristo les diría a los 12? Los está enviando en una misión evangelística, ¿ok? Ellos iban a ir a ciudades lejanas, pero les dice, ey, Pedro, deja esos gansitos. No puedes llevarte esas galletas, no. Pero Señor, es que el viaje es largo y vamos a estar varios días. Mira, un pepperoni por si me da hambre. No, dejen todo. No lleven nada en el cinto. Ni alforja, ni pan, ni dinero. ¿No se le hace curioso? ¿Por qué Cristo les diría ahí, no lleven nada? Lleven sus sandalias. Oye, pero y por si sudo me llevo 2 trajes. No, uno. Llévense uno nada más. Para empezar, hermanos, esta orden Jesús se la está dando únicamente a los 12. Es una orden que le dio a estos 12 hombres de que no llevaran nada en esta misión en particular. ¿Okay? Uno podría pensar, bueno, ¿por qué lo hizo Jesús? Bueno, pudiese ser que Cristo quería que se fueran con lo estrictamente indispensable, que no fueran cargados, para que pudieran llegar pronto a las ciudades y predicar el evangelio y se pudieran mover con mayor libertad, porque mientras más cosas llevas, pues más dificultoso es el viaje, ¿no? Pudiese ser que tenga algo que ver, pudiese ser. Pero la realidad, hermanos, es más probable que esta peculiar instrucción de Cristo haya tenido como propósito enseñar a los que iban a ser los futuros apóstoles de la iglesia cristiana a confiar en la provisión milagrosa de Dios. Jesús les acaba de decir, hey, toda autoridad, ¿no? Tengo toda autoridad y les delego a ustedes poder y autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades. Con esas palabras, Cristo está hablando de un respaldo espiritual. Dice, yo los voy a respaldar espiritualmente, nada se les va a resistir. Pero también Jesús quería que sus 12 discípulos aprendieran o que experimentaran el respaldo económico, el respaldo material en la misión que iban a hacer para Él. Pero ¿cómo iban a recibir este entrenamiento de experimentar el respaldo material de Dios si ellos iban al viaje misionero cargado de cosas? Y aquí es donde adquiere sentido, hermanos.
Estos 12 hombres no iban a ser 12 pastores que estuvieran por ahí, sus iglesias locales, no. Acuérdese, estos 12 hombres iban a ser el fundamento de la iglesia cristiana. La iglesia iba a ser edificada sobre la predicación de ellos. El nivel de confianza que ellos mostraran iba a ser transmitido a todos los oyentes. Toda la gente que se iba a convertir después de la resurrección de Cristo iba a estar observando la reacción de estos 11 hombres, a ver qué tanto confiaban en el maestro, a ver qué tanto confiaban en lo que Dios podía hacer. Para ellos era claro que a su predicación se sujetaban los espíritus y que cuando ellos mandaban un demonio salía de la persona y que si oraban por un enfermo se sanaba, pero tenían que ir a más, tenían que aprender a ver el milagro económico de Dios también en su ministerio, en sus propias vidas. Era un ensayo, hermanos, aprender a depender de Dios totalmente. Y yo le pregunto, ¿será que esto es algo fácil para los creyentes? ¿Aprender a depender materialmente de Dios? Obvio que no es fácil, es un desafío. Porque mire, cuando nosotros hablamos de que Dios nos va a respaldar espiritualmente, pues vamos y predicamos el evangelio, ¿no? Y cuando se salva una persona, nos llenamos de gozo y decimos, Dios respaldó la predicación, ¿ok? Aunque se salve después, ¿no? Porque no siempre a la primer predicación la gente es salvada, pero bueno, cuando alguien se salva, nosotros sentimos el gozo del respaldo de Dios. ¿Estamos? Pero cuando hacer la obra de Dios demanda recursos económicos que tú no tienes, ahí se requiere también una confianza en que Dios va a traer su respaldo sobre tu vida. Por eso en este caso Jesús les dice, hey, no lleven nada. Yo sé que tienen ahí sus ahorros, yo sé que tienen por ahí sus provisiones, pero en este viaje no quiero que lleven nada. Ellos iban a ver cómo los recursos económicos iban a llegar mientras hacían la obra de Dios, mientras obedecían el llamado de Dios, mientras se comprometían más con Dios. Dios les dice, yo voy a estar con ustedes y yo los voy a bendecir y yo les voy a dar respuesta a toda su necesidad. Nosotros podemos ver, hermanos, a nuestro tiempo moderno, al igual que aquellos 12 hombres, nosotros predicamos el evangelio y vemos el respaldo de Dios. Oramos por los hermanos y vemos el respaldo de Dios en vidas cambiadas, vidas transformadas, personas que pueden por fin perdonar a alguien que los lastimó, personas que empiezan a ser libres de alguna adicción, de algún pecado, y todo esto no es otra cosa más que el respaldo espiritual de Dios en lo que hacemos, en la obra que hacemos para Él. Pero también hay un punto, hermanos, donde todo ministerio necesita respaldo económico. La obra de Dios no se puede hacer sin recursos económicos, requiere recursos económicos. Y ahí es donde Dios nos dice, miren, yo los voy a respaldar y yo voy a traer todas las finanzas que ustedes necesitan. La provisión económica, hermanos, no piense usted que es como, ay Señor, necesitamos para comprar tal o cual cosa, y entonces oramos y de repente volteamos al piso y mira un fajo de dinero. O sea, no es así. No es así como ¡ping! Caricatura, ¿no? Y fajo de puros de a 10,000. No existe, ¿no? Serían falsos. No, de puros serían falsos. ¿Apareció? ¿Cómo? Sí, no. ¿Cómo Dios trae la provisión económica sobrenatural para los ministerios? Pues por medio de corazones que están sumisos a Dios, corazones donde Dios pone sembrar de manera sistemática en la obra. Y muchos hermanos, sin saberlo, terminan siendo la respuesta de Dios a una necesidad material de la iglesia para la obra de Dios. Cristo, hermanos, establece, vamos a decir, con esto que está haciendo, un principio que todos los que son enviados para hacer la obra de Él iban a ser sustentados en todo lo necesario por las personas que escuchan el mensaje.
Porque Jesús sabía, miren, no lleven nada, pero Él iba a hacer el milagro de tocar corazones para que la gente que escuchara la predicación de los 12 apóstoles fueran ellos los que sostuvieran materialmente el ministerio de cada uno de estos 12 hombres. Es un principio espiritual, hermanos. Esto lo vemos también en Gálatas 6:6, si usted lo busca en su Biblia. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, el que recibe instrucción en el mensaje del Evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. Esto se refiere, muy sencillo, a un corazón que es generoso, que siembra en su iglesia porque quiere que la predicación se siga extendiendo. Pero esa persona que toma la decisión de comprometerse económicamente con Dios y con su obra, va a recibir también el respaldo de Dios en su vida, porque todos vamos creciendo, hermanos. La iglesia como conjunto y cada uno como individuo vamos creciendo en nuestro compromiso con Él y vamos ir viendo el respaldo espiritual y el respaldo material en nuestra vida, hermanos. Eso es algo que venimos viendo desde siempre. Mire, yo me acuerdo cuando empezó la iglesia hace 15 años, ¿no? Teníamos como 4 fines de semana de haber empezado Casa de Oración Veracruz. Más o menos, como 4 fines de semana. Y en una ocasión había terminado el servicio. Nos reuníamos en un saloncito muy chiquito que estaba en el Hotel Baluarte. Un saloncito como para 40 personas. Y ahí nos reuníamos cerca de 30 personas. Entonces termina la reunión, ya estábamos en el estacionamiento para irnos y se me acerca una de las personas que fue ese día, ¿no? Y ya, no, ¿cómo estás? Nos empieza a saludar. Yo estaba en el estacionamiento hablando con otro hermano, no me acuerdo quién era. No me acuerdo si era Álvaro o no sé. Pero entonces nos dice, no, pastor, cuentan conmigo, yo los voy a apoyar económicamente o sea, estaba empezando la iglesia, hermanos. Obviamente no teníamos nada ahí. Y pues lo bueno es que no tuvimos que firmar ningún contrato de largo plazo, sino que cada semana le pagábamos al hotel, juntábamos los diezmos, las ofrendas y le pagábamos la renta de ese día. Pero llega ese y nos dice, no se preocupen, yo me voy a hacer cargo del costo de no sé qué, no sé qué. Ah, qué buena onda, no sé qué. Después de ese día, hasta hoy, no lo he vuelto a ver. Ay, Dios. Pero ¿sabe una cosa? Desde la semana 1 hasta este domingo no ha faltado nada para la obra de Dios. Dios ha provisto económicamente porque Dios mueve los corazones, hermano. Amén, amén. Gloria a Dios. Es a través de todos los que formamos esta iglesia y nuestra disposición a confiar en Él y sembrar en la obra que Dios provee económicamente. Así funciona. Ahora, fíjese, esta instrucción de no llevar nada fue una instrucción para ese momento y como yo les dije, era muy probable que era para entrenarlos en la confianza en Dios. Porque 2 años después de lo que ocurre en este pasaje, Cristo les da una instrucción diferente. Así que quiero que me acompañe a Lucas 22, verso 35. Lucas 22, verso 35. Lo que vamos a leer ahorita ocurre cuando está a horas de que arresten a Jesucristo y lo asesinen en la cruz. Desde el momento en que Jesús los llama y los envía a predicar de 2 en 2 y les da autoridad, ya habían pasado aproximadamente como 2 años, un poquito menos de 2 años. Pero Jesús ya sabe que está a punto de ser sacrificado y de regresar al cielo a la diestra del Padre. Entonces les dice, yo voy a leer este pasaje en la Nueva Versión Internacional. Luego Jesús dijo a todos, o sea, a los 11 que estaban ahí, cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo?
Jesús está haciendo memoria de ese momento, cuando les dijo, hey, deja las galletas, deja el monedero, no me lleves, no, pero el Gatorade por el sol, no, déjalo todo. Jesús está haciendo memoria de ese momento, de esa instrucción, y les dice, a ver, cuando yo los envié sin monedero, ni bolsa, ni sandal, ¿acaso les faltó algo? Y ellos respondieron, nada les faltó. Esto que nos deja ver que Dios movió los corazones de la gente, hermanos. Cualquier cosa material que ellos pudieron haber tenido necesidad, Dios la suplió. Oye, pero no llevábamos dinero, pero comimos todos los días. Yo desayuné, a mí me tocó en una casa, nunca tuve hambre. Desayuno, comida, cena, siempre tuvimos. Oye, pero nada más llevabas una túnica y cuando sudaste, no, pues un hermano me regaló otra y entonces ya pude predicar limpio, ¿no? Por ejemplo. Y así podríamos citar cualquier cosa que ellos hayan requerido, fue suplido sobrenaturalmente por Dios. Pero Jesús les dice, ¿acaso les faltó algo en aquella vez? Y ellos respondieron, nada. Verso 36. Ahora en cambio, fíjense, ahora en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada. Si usted se da cuenta, hay un cambio completo, radical de discurso, de instrucción y de mandato. Opuesto a aquello que Jesús les mandó al principio. Porque les está diciendo, ahora en cambio, como si Jesús les dijera, ahora que a mí me van a matar y se van a quedar ustedes solos, dice, ahora el que tenga monedero que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa. Y el que nada tenga, que venda su manto y que se compre una espada. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Mire, Jesús cambia completamente la instrucción porque Él sabe que los va a dejar y ahora ellos tenían que estar preparados para lo que iba a venir en adelante. Tenían que tomar todo lo que estuviera a su alcance para hacer la obra, que no era menor, ahora que iban a asesinar a Jesús. Ellos tenían que llevar un monedero, obviamente pues con monedas, ¿no? La bolsa representa provisiones y la espada lo podemos interpretar como estar listos o preparados ante las dificultades o ante las persecuciones. Porque no pensemos que Jesús les dijo, cómprate una espada para que te andes agarrando. No. Sino es simbólico, hermanos. Porque Jesús les está diciendo, toma todo lo que está a tu alcance para que estés listo. Va a llegar un momento donde tu servicio va a demandar de ti una mayor preparación, una mayor previsión, un uso de todos los recursos que estén disponibles a tu alcance. Así que hay un cambio. Por eso nosotros, hermanos, no podemos tomar como una norma o como una regla la instrucción que Cristo les da a los 12 cuando les dice, pero no te lleves nada. No, porque alguien podría decir, oye pastor, pero entonces para los misioneros de hoy en día hay que enviarlos así, con nada. No, la respuesta es no. Porque ese momento donde Jesús los envía con nada era para que ellos aprendieran a confiar en la provisión material de Dios. Pero ahora que Jesús se iba, les dice, no, ahora sí tomen todo lo que está a su alcance porque lo van a necesitar. Sin embargo, esto no quiere decir que no requieren la provisión sobrenatural de Dios. Porque cualquier cantidad de recursos que uno tenga, hermano, se acaba. Salvo que alguien sea rico, de familia multimillonaria, y diga, ay, pero yo no sé lo que es que se agota el dinero. La mayoría de nosotros, o el 100% de nosotros, sabemos que los recursos son limitados, que el dinero se puede agotar. Así que siempre va a haber un momento, por más que yo me prepare económicamente para servirle a Dios y comprometerme con Él, siempre vamos a necesitar ver su respaldo material. Siempre, hermanos. No solo necesitamos el respaldo espiritual, también necesitamos el respaldo material, el respaldo económico de Dios, hermanos. Esto es así.
Dice Marcos 6:10, y les dijo, donde quiera que entren en una casa, regresamos a nuestro pasaje, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Dice, donde quiera que entren en una casa, ahí quédense. Esto tiene que ver, hermanos, con el contentamiento que un creyente debe tener cuando Dios provee en su vida. Porque los discípulos se podían sentir tentados a decir, oye, no, pero mira, me invitaron en esta casa, pero la vecina de enfrente que vino a la reunión de ayer tiene una casa más grande y se ve que tiene más recursos, y si nos cambiamos, se podían sentir tentados a buscar algo mejor. Pero Cristo les dice, no, ahí donde te invitaron y te metiste, ahí te quedas. Pero Jesús, no seas así, déjame, no, ahí te quedas. Ten contentamiento. Ten contentamiento con lo que en esa ocasión te tocó. ¿Ok? Entonces, fíjese cómo uno tiene que también aprender que lo que en un momento dado Dios nos da, debemos de tener paz con eso. Contentamiento con eso. Y no quiere decir que siempre vamos a estar en ese nivel. Dios nos puede llevar siempre a otro nivel, a otro lugar mejor, materialmente hablando, pero hay que aprender a ir paso a paso, hermanos. Amén. Entonces, Jesús les dice, donde quiera que entren en una casa, quédense ahí hasta que salgan de aquel lugar. Pablo, tomando como referencia estas palabras de nuestro Señor Jesús respecto al contentamiento, Pablo escribió lo siguiente en Filipenses 4:11, si me acompaña ahí, por favor. Filipenses 4:11. ¿Ya lo tienen? Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué es lo que dice esta escritura? Que el contentamiento se aprende, hermanos. El contentamiento no es algo que traemos de manera natural cuando nacemos, no, el contentamiento se aprende. ¿Y cómo se aprende el contentamiento? Pues en la medida en la que Dios permite que nosotros experimentemos todo el abanico de circunstancias, podemos aprender el contentamiento. Esto quiere decir, hermano, no siempre Dios nos va a tener arriba, no siempre Dios nos va a tener en la abundancia. Va a haber ocasiones donde Dios así soberanamente decida que pasemos tiempos de estrechez, tiempos donde nos va a faltar. Y esto no quiere decir que estés en maldición, y esto no quiere decir que Dios te abandonó. Simplemente aprender el contentamiento demanda esto, que cuando estás arriba tú le dices gracias, Señor, y aprovechando que estoy arriba voy a sembrar en tu reino. Y cuando estás abajo le dices también gracias, Señor. Gracias, Señor, aunque hoy solo tengo esto, pero te agradezco porque puedo no tener nada. Puedo no tener ni para comer, pero tengo para comer. Gracias, Señor. El contentamiento se aprende, hermanos. Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado. El apóstol Pablo, hermanos, tremendo siervo de Dios. Pero Dios le permitió experimentar la escasez. Y uno podría pensar, pero ¿por qué Dios no lo bendijo económicamente? Sí, lo bendijo, pero también Dios quiso que Pablo pasara por momentos de estrechez. Y gracias a eso, Pablo escribe en esta carta a los Filipenses, estoy enseñado, para todo estoy enseñado. Sé estar saciado y sé tener hambre. Y en las dos situaciones, sé alabar a Dios, sé glorificar a Dios y sé agradecer a Dios. Hay que aprender eso, hermanos. Es como lo podemos ver con nuestros hijos. Nuestros hijos no están entrenados al contentamiento. Ellos siempre quieren todo, quieren más. Pero uno les tiene que educar a los hijos en el contentamiento. Como, mira, estate satisfecho con eso que tienes. No, pero es que mañana puedes tener más. Pero hijo, hoy ten paz con esto. Hoy ten paz con esto. No, es que, por ejemplo, quiero tener 10 horas de televisión. No, ten contentamiento con media hora. No, ¿eso para qué me sirve? Bueno, es eso nada. Bueno, media hora, papá. ¿No? Entonces, tienen contentamiento con esa media hora de televisión que tú le delegas. O esa
hora de celular o esa hora de estar en la tablet, por ejemplo. Entonces aprenden contentamiento. Oye, papá, pero es que salieron los tenis de Lionel Messi, meten goles solito los zapatos. Entonces, dices, mira, hijo, me alcanza para los de Hugo Sánchez, no puedo comprarme, no tengo para los de Messi. Ten contentamiento. Ay, papá, pero Hugo ni existió, dicen que, o sea, ¿no? Hay que educar en el contentamiento, hermanos. No se da de manera natural, pero uno les tiene que sembrar a los hijos. No, hijo, confórmate con esto que te puedo dar hoy, y uno los va formando en ese sentido. Amén. Y dice Marcos 6:11, y si en algún lugar no los recibieren ni los oyeren, salgan de allí y sacudan el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mire, esas son palabras muy severas. Y uno puede pensar como, qué duro Jesús, ¿no? Sin embargo, hermanos, rechazar el evangelio es la peor cosa que una persona puede hacerle a Dios, no al mensajero, a Dios directamente. Porque rechazar el evangelio es menospreciar la muerte de Jesús, es tener en poco el derramamiento de la sangre de Cristo, es tener en nada sus padecimientos. Es como decir, a mí no me importa su resurrección, no me importa que venció la muerte, no me importa que venció Satanás. Por eso Jesús dice, toda aquella gente, si ustedes llegan a un pueblo y ese pueblo los rechaza por predicar el evangelio, dice, el castigo para Sodoma y Gomorra, y todos sabemos que el castigo para esas dos ciudades fue tremendo, recibieron un juicio natural, fueron destruidos por fuego, pero también tuvieron un juicio espiritual. Cristo dice, no hombre, el castigo para los de Sodoma está papitas, considerado con el castigo que van a recibir los que rechacen el evangelio. Por eso Jesús les dice, si esto llega a pasar, sacudan el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Mire, esto para nosotros en Occidente es como, ¿y qué tiene que ver? No, es el polvo de los zapatos, pues. Pero en la tradición judía, sacudir el polvo de los pies o de las sandalias después de haber visitado un pueblo gentil, es decir, no judío, tenía el significado de sacudirse las influencias paganas que los pudiesen contaminar en sus vidas. Y también tenía el significado de sacudo el polvo de esta ciudad pagana para no llegar a Jerusalén con el polvo de tierras idolátricas, ¿no? O sea, tenía un simbolismo ahí, pues. Digo, aunque para nosotros es como nada, para ellos sí tenía un significado. Así que esta expresión de sacudirse el polvo de las sandalias llegó a significar rechazo y desprecio. Pero Cristo dice, miren, si no los oyen, si rechazan el mensaje, sacuden el polvo de sus pies delante de ellos, para testimonio. Como diciendo, toda aquella gente que tenga en poco el mensaje del evangelio, no merece que tú le estés invirtiendo tu tiempo toda la vida. Hay un momento para evangelizar a las personas, y donde tú vas y le predicas, ¿ok? Pero también, hermanos, hay un punto final donde tú tienes que decir, bueno, yo ya lo entrego, yo ya le prediqué el evangelio, siempre se burla, siempre hace chistes, siempre me dice un montón de cosas. Tú lo tienes que entregar, hermanos, y recordar estas palabras. Obvio, no vas a agarrar en ese momento y te vas a sacudir los zapatos porque no lo va a entender. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es como, bueno, pues ya lo entrego. Señor, yo le prediqué, está en tus manos, ¿no? En un sentido, lo estamos dejando a su propio ego y a sus propios demonios. Lo estamos entregando ahí. Miren, el evangelio requiere también aprender a priorizar el tiempo. Debemos de tener claro que el evangelio es importante y que el recurso del tiempo es escaso. El evangelio es tan importante que se debe cuidar
y se cuida en el sentido de que no se desperdicia yendo con personas que no quieren escuchar. Vamos una y dos y tres y las veces que Dios ponga en tu corazón, pero hay un punto donde tú tienes que decir, Señor, yo ya te lo entrego. Tú sabes que yo le he predicado, pero la persona rechaza, se burla, menosprecia. Lo entrego a ti, Señor. Okay. Todos los que no valoren o lo tomen a burla deben ser abandonados a la dureza de su propio corazón. Esto también tiene sentido con el principio espiritual que mencionábamos, creo, hace 7 días, que está en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echen vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, se vuelvan y las despedacen. Si una persona toma a burla, juego, lo que tú le estás predicando, llega un punto donde, bueno, pues ya no le digas más. Reorganízate y empieza a compartirle a otra persona nueva. No vamos a estar toda la vida detrás de nadie. Dios tiene el tiempo para cada alma, hermanos. ¿Okay? Y la misericordia de Dios también es grande, porque mire, yo se lo puedo decir, en mi propia vida yo lo experimenté así. A mí el Señor me envió varios a predicarme, y a todos los rechacé. Y yo creo que más de uno se debe haber acordado de esto, como, no, Señor, que se vaya al infierno ese, ¿no? Es probable, porque yo fui burlador, un menospreciador del Evangelio. Pero llegó un momento donde otra persona diferente me empezó a compartir, y otra me empezó a compartir, y así hasta que me entregué a Dios. Me entregué finalmente al Señor. Entonces, pero los primeros que yo rechacé, yo creo que tuvieron claro como, no pierdas el tiempo, hay que seguir predicando a otros. Así que, ¿por qué le comparto esto? Porque usted no debe tener temor de, ay, pero si yo le dejo de compartir, ¿cuándo se va a convertir, no? Pero pues es fulanita la que me cae re bien y yo quiero que se convierta, ¿no? O es fulanito que nada más le falta. No. Usted tiene que soltarle, orar por la persona y entregarlo. Y si después Dios le envía otro siervo a predicarle, pues gloria a Dios. Amén. Pero bueno, dice Marcos 6:12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Qué es lo que hicieron? Predicar. ¿Y qué predicaban? Arrepentimiento. Para predicar arrepentimiento hay que predicar primero pecado. Entonces ellos predicaban pecado, posterior arrepentimiento, y verso 13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esos hombres fueron respaldados por Dios en todos los aspectos, en lo espiritual, en lo material, nada les faltó. No hubo enfermo que no fuera sanado por la oración de los apóstoles, ni demonio que se les resistiera a los apóstoles. Ellos se comprometieron con Dios, dieron un paso hacia el frente en su servicio a Dios y experimentaron en su propia vida lo que era ser respaldados por el Todopoderoso. Cosa que nosotros tenemos que aprender también en nuestra vida cristiana, hermanos. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a comprometernos más con Él. Desde el lugar en el que nos encontremos, todos siempre podemos dar un paso más hacia Dios, hacia el compromiso con Él. Dios quiere que seamos más fieles, que participemos de su obra, que ya sea que vengamos más seguido a la iglesia, o que sembremos en la casa de Dios, o que evangelicemos en nuestros hogares, en nuestros trabajos o en nuestros barrios. Dios nos quiere respaldar espiritualmente, quiere que experimentemos lo que es su respaldo espiritual y material, hermanos. Pero hay que atreverse, confiar en Él y obedecer cuando Él nos esté llamando a dar un paso más hacia el frente. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Cierre sus ojos un momento ahí en su lugar, por favor. Y yo quiero pedirle que usted medite
sobre su compromiso con Dios. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a usted? ¿Hacia dónde Dios lo está empujando? ¿Hacia qué lo está llamando Dios? Hermano, hermana, usted tenga claro, Dios quiere que usted experimente cada vez más su respaldo, su poder obrando en su vida, en la vida de usted. Que usted experimente el gozo y la satisfacción del respaldo espiritual de Dios. Que también viva de primera mano la provisión de Dios, la providencia divina, supliendo todo lo que usted necesita materialmente para servirle a Dios. Así como nosotros como ministerio, como una iglesia, como un solo cuerpo, Dios nos va a llevar a experimentar un mayor nivel de respaldo en lo que hacemos para Él, tanto en lo espiritual como en lo material, hermanos. Como nos ha respaldado hasta el día de hoy, Dios nos va a respaldar más si seguimos todos como un solo cuerpo dando pasitos hacia adelante en el compromiso con el Maestro, en nuestro compromiso con su mensaje, en el compromiso con su reino, con la salvación de las almas, hermanos. Deje que el Espíritu Santo hable a su corazón y le convenza de lo que usted se tiene que comprometer con Dios. Está sentado en el trono y al Cordero de Dios, la gloria, la honra y el poder por siempre. Digno eres de recibir
Gracias te damos, Señor, por tu respaldo en nuestras vidas como individuos, Señor, en nuestras familias, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestros hijos. Gracias por tu respaldo, Señor, cada vez que predicamos tu palabra. Lo hacemos con denuedo, con confianza, Señor. Gracias. Gracias también porque tú nos respaldas materialmente, Señor. Y gracias, Padre, por tu respaldo a este ministerio de Casa de Oración Veracruz. Gracias por bendecirnos espiritualmente, Señor, por respaldarnos espiritualmente en la predicación, de todo lo que enseñamos, Señor. Tú nos das tu respaldo con corazones receptivos, corazones que obedecen la enseñanza. Gracias, Señor. Gracias también por tu respaldo económico a este ministerio de Casa de Oración Veracruz, Señor, porque todo, Señor, lo que hemos necesitado nos lo has dado tú, Dios. Gracias. Te bendecimos porque tú eres bueno, Padre Santo. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos.